El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, bienvenidos, soy Fabián García Gómez, soy de la ciudad de Comitán de Domínguez. Y en esta ocasión vamos a darle lectura a la última parte del ensayo El origen de la poética en tres poetas chiapanecos, que corresponden a Arbey Rivera, Fernando Trejo y César Trujillo. En esta ocasión vamos a leer El origen de la poética en evocación de la infancia, de César Trujillo. 4 son las secciones que conforman el libro Evocación de la infancia, del poeta César Trujillo. Responsos, retrato del hermano muerto, álbum de familia y el apartado que le da título al poemario. Las primeras 2 partes cuentan historias diferentes que se asimilan. La abuela y el hermano muertos, ambas, a su manera, son también retratos que encaminan al lector a rostros del pasado y al destino del infante. La tercera revive la convivencia con el abuelo, pasando por el recuerdo de la montaña, la casa y el cafeto. Y en lo posible, el tiempo es el objeto que estructura el álbum familiar. La cuarta y última resume la infancia del poeta entre la violencia, la tristeza de la madre y la conciliación del niño al comprender al padre. El libro en su conjunto es una evocación donde la poética del autor encarna de manera directa en la familia y en la notoriedad de la muerte. Además, permite al lector evocar sus propias experiencias que lo sitúan al lado del poeta, pues los poemas presentados constituyen un discurso cercano e imaginable. Los textos que sostienen el poemario están escritos en verso y prosa. La primera sección juega con ambos estilos, la segunda se dedica al verso en prosa o prosa poética, la tercera solo en verso y la final en verso la mayoría, excepto un poema que alude al comportamiento iracundo del padre. Debe señalarse que los apartados no se alejan en su función, pues denotan una constante muestra de amor, cierto, pero igual de dolor, muerte o violencia, estructurados a su forma y circunstancia. Ya sea por el estilo del primero y el segundo apartado, estos comparten una situación. Los poemas, aun cuando puedan leerse por separado, es preferible leerlos en secuencia para no perder el hilo de la historia que ahí se cuenta. En responsos, el diálogo entre abuela y nieto no puede o no debe ser tajado si se desea imitar con el relato, pues al hacerlo, al enfocarnos en cada uno de los textos, incluso si la intención del autor es la de dar soltura a la narración e intentar individualizar al poema, el poema se descentraliza. En otras palabras, al ser una historia, es imprescindible situarnos de principio a fin. Lo mismo sucede, o es más evidente este escenario, en Retrato del hermano muerto. Este estilo no es sencillo de ejecutar, pues, a la manera del cabalgamiento, en el verso libre, la prosa se desarrolla contando microrrelatos que se corresponden. Lo contrario sucede con Álbum de familia y Evocación de la infancia. En estas secciones, los poemas pueden ser leídos, no todos, por separado, manteniendo su unicidad en lo individual y en lo colectivo. Ahora, por la poética, la obra de César Trujillo nos conduce a descripciones sin ripios. Es suya una estructura que cuenta la poesía. Causa asombro situarse ante Responso. Este es, desde nuestra perspectiva, un diálogo rulfiano. Ya el significado de la palabra responso nos impregna de voces y liturgia. En la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, existen 2 personajes que conversan, a partir de una promesa cumplida y sellada. Juan Preciado inicia una conversación con el lector, donde narra la muerte y mandato de su madre, Dolores Preciado. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. En el caso del poeta, que es también el discurso de un vivo y una muerta, sabemos que el nieto, y esta es la diferencia con la novela de Rulfo, conversa con la abuela sin que esté a punto de morir o se dirija al descanso eterno, como le sucede a Juan Preciado.
Pero la promesa puede tomarse por el verbo cavar, haciéndose implícita y similar a la lurfiana. Así, tal como en la novela, dos personajes vivos comienzan un camino, uno para hallar al Padre y el otro para limpiar los huesos de quien tiene el nombre como la luna en el verano. Abuela, voy a cavar muy hondo para limpiar tus huesos. Dejaré una manta para que no te sientas sola. Voy a cavar muy hondo, tanto como lo exija mi tristeza. Las diferencias que atraviesan poesía y narrativa son evidentes. Sin embargo, hacer esta mención sobre la posible influencia del narrador en el poeta califica la certeza del autor de evocaciones, al abordar el tema de la muerte desde lo que podríamos llamar un estilo rulfiano. En lo que respecta a responsos, este narra a través de la prosa poética los encuentros y desencuentros del nieto y la abuela. De igual manera discurre la relación de esta en conexión con el recuerdo que es en la familia o para la familia, los objetos y, en momentos, para ella misma. Los poemas ofrecen una versión sobre el acontecer natural después de la muerte, ocupándose de una lista que ciña el padre, los hermanos, los primos, el mes, la casa, el suelo y el jardín con el suceso ineluctable de la ausencia. Los poemas inician con una afirmación que pretende sosegar el espíritu, dejando en claro todo lo relacionado con la abuela. En octubre, por ejemplo, sucede la muerte. El cielo nublado descolgaba el llanto de Dios, y la abuela muerta, cosida entre los labios, pide que la abandone. Ofrece su lengua a quien la conoce mejor, a quien puede, por la evocación, relatar la vida desde donde no está. En este contexto creemos que se instala cierta ficción en la poesía, estilo rulfiano. Los poemas escritos en prosa de la primera sección destilan imágenes que nos hacen pensar en el lenguaje de Rulfo, en su cualidad para hacer hablar a los muertos o conversar con ellos. Es tanta la crudeza de la muerte que el poeta, con el recurso narrativo, se sitúa frente a la ficción para hacerse consciente de la verdad de la pérdida. En tal caso, la ficción funge como método que canaliza la fuerza del poema, pues con docilidad inmejorable devela la realidad, aun cuando la muerte de la abuela haya dejado al poeta sembrado de un tajo. Tu muerte me sembró de un tajo, todo el dolor del mundo en las entrañas, porque te moriste sin surcir mi corazón, sin desatar la bestia que guardo aquí en el pecho, porque te moriste y nadie dijo nada. A modo que nos hagamos entender, sobre aquello que definimos como la influencia de Juan Rulfo en la poesía de Trujillo, transcribiremos algunos ejemplos para que el lector juzgue por su cuenta. Leeremos dos poemas en prosa del poeta y a continuación unas líneas de la novela Pedro Páramo. Acá nunca es de noche, las flores son de todos colores y los frutos nunca se pudren dentro de su cuerpo. Acá nunca es de día, el cielo es un vidrio transparente, un trozo de hielo que muestra al mundo su miseria. Lo único que lamento es el silencio, porque alguien dijo que nos surciera la lengua, que la palabra es profana. Nos mintieron, te digo, acá la miseria es un cuento de locos. Segundo poema en prosa de César Trujillo. Hay sueños donde uno pasa por miedo a quedar atrapado. Sueños de rabia y mal humor, infectados de muerte que deben evitarse. ¿Me escuchan? No se trata de ustedes, es tan solo mi alma amarrada entre las velas. Ahora, Juan Rulfo, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Allá hallarás mi creencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantando sobre la llanura, lleno de árboles y hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. En Retrato del hermano muerto, hallaremos una descripción que ubica al poeta en el dolor, nuevamente, de la ausencia. Esta ausencia está declarada de antemano en las circunstancias de quien observó el día, pero sí la muerte. Nadie me dijo que nacerías cargado por la muerte, ni el canto del gallo que me espantó en el alba, ni la abuela que me sirvió la leche. Supongo que la muerte era el silencio que me cerró los ojos, la garganta, la cruz de palma que cayó de la puerta, lo espeso del café en el fondo de la taza.
El hermano es un nicho de virtudes, la esperanza de tener un hijo diferente, el sol de medianoche que alumbraría la soledad que vive en nuestra casa, el ángel que juega a los pies del enfermo, incluso quien llevaría la tutela y cuidaría de todos. El abuelo juraba que cuidarías de nosotros, que con tus alas circundarías los cafetales para ahuyentar el canto triste de la urraca. Pero, ¿quién quiere un ángel? Yo te quería conmigo para guardar secretos, para morirnos juntos y levantar de nuevo los escombros y el polvo de esta casa. Una cuestión que no podría pasar desapercibida es la probable influencia de Jaime Sabines en algunos de los poemas escritos por Trujillo. El epígrafe con que se presenta la sección que ensayamos corresponde al texto Algo sobre la muerte del mayor Sabines, y en él se lee lo siguiente: Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude. Los versos se encuentran dentro del libro de Sabines y pertenecen al primer poema, donde al inicio escribe: Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. En Retrato del hermano muerto se leen las palabras ramas y hachazo expuestas en el epígrafe en otro orden, pero con la misma intención. Cargo la rabia de tu muerte bajo las uñas. La escondí para que no lastimara la ausencia de papá, para que nadie pudiera hacerse daño, para que nadie supiera que me dueles como el hachazo desgajando algunas ramas. Está mejor ahí, sepultada, para que no revele más verdades. En este mismo poema encontramos, obrando nuestra perspectiva desde la subjetividad y con el recato debido, una similitud muy nimia, pero quizás de ritmo e intencionalidad en la parte final. Estás mejor ahí, sepultada, para que no revele más verdades. Con lo escrito por Jaime Sabines en Tía Chofi, del libro La Señal. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Por supuesto, no es nuestro propósito desdeñar o demeritar la obra de César Trujillo con estas comparaciones, sino la de realizar un comentario al margen, donde advertimos ritmos o versos pares o hermanados por las imágenes. Continuando con esta sección, esta misma nos hace pensar en la muerte del hermano producida por hechos que el lector imaginará al situarse frente a este poema. Un coche se detuvo delante de la casa. Eran casi las 10 de la mañana. Quise correr hacia mamá, pero la vi sin ti, sin lo abultado de su vientre. La vi detrás del cristal que da a la calle, cubierta en sus ojeras, y se borró en mi cuerpo el ansia del abrazo. A continuación, el poeta nos involucra directamente con el suceso. Eras el niño con la voz de un libro roto, Aquiles envuelto en lo amniótico del tiempo. En los más de 10 poemas de Retrato del hermano muerto, está el descubrimiento interior de una sensación que produce rabia, amor y desconsuelo. A la imagen de lo anunciado o del advenimiento, la profecía no se cumple, el nacimiento del hermano, y por ello la garganta se cierra con el odio. Murió tu hermano, no sé cuántas veces me lo dijo mi madre. Murió tu hermano, lo repitió hasta apagarse. Murió tu hermano, hasta que su garganta se cerró en el odio. Murió mi hermano. En Álbum de familia, como en todo el poemario, la poesía de César Trujillo tiende a encontrarse consigo misma. Los poemas desbordan imágenes sutiles, melancólicas, nostálgicas, que subliman el tiempo, el concepto tiempo, en diferentes circunstancias, aún en donde el poema parece contado y no escrito, explicándonos una anécdota. En la montaña, los caminos que suben llegan al vientre de la selva, los que bajan al río que parte al pueblo en dos. El abuelo, con la punta del machete, levanta un chico zapote mientras fuma un cigarrillo sin filtro. ¿Escuchan?, pregunta, mientras un zaraguato observa displicente desde un árbol de chicle. Cuando nos preguntamos por aquello que en plural se oye, ¿escuchan?, interroga el abuelo, viene a nuestra mente el río, la montaña, el camino y el zaraguato que observa, desde su instinto, el paso de los hombres. La imagen que el poeta señala es la de un infante domesticado en la naturaleza, hecho en ella y, circunstancialmente, propenso al recuerdo de la muerte.
Espero la muerte me visite pronto, dijo el abuelo, y bajo el amarillo de sus dientes una parvada oscureció los cielos. Se ha dicho que en esta sección del poemario el tiempo se sublima, mas esta sublimación ocurre a través de estadios emocionales presentados en acciones por épocas, imprescindibles para comprender el tono con que se escucha la infancia y la adultez del poeta. Así, al hablar de la recolecta de café, el tiempo tiene otro nombre, lenguas del sol, que acciona una edad y ciñe la voluntad de los hombres. El tiempo, entonces, era lenguas del sol que nos lamían el rostro y nos nombraban al compás del viento. Pero el tiempo es una salutación a la muerte en una situación que convivió después de la mañana, a la hora del almuerzo. En algo tan sencillo como puede ser compartir los alimentos, tiempo y muerte se celebran, se nombran en la constelación del día y la noche bajo el signo de un cucayo. En ese tiempo, la muerte era un cucayo que se apagaba en las mañanas y tiritaba en las noches para dar luz a las almas perdidas de la selva. Y este personaje inacible, el tiempo, que moldea la vida del poeta, lo inscribe directamente en el personaje y en el aprendizaje del campo, en la orientación del sonido, por el canto de los pájaros y el ruido de los zaraguatos, en las anécdotas del abuelo y en otro curso que significa la visión del camino, la primera escena del hombre a pesar de la infancia, la primera posición del hombre en lo efímero del humo. En cada bocanada, mientras sus ojos dibujaban con angustia el horizonte y el agua corría como murmurándonos algo que nunca pudimos comprender, la muerte escribía su nombre. Era un designio de que el tiempo, junto a nuestra infancia, se evaporaba entre sus labios. En este instante ya habrá observado el lector que en Álbum de Familia la muerte está implícita y explícita dentro de los poemas, aún en donde explora la naturaleza del río. En ese tiempo, el torrente era una nauyaca con árboles danzando dentro de su vientre. A decir verdad, en todo el poemario se dibuja el tránsito de la muerte y del tiempo. El título por sí solo nos coloca en su centro. Podría decirse, incluso, que el origen de la poética en evocación de la infancia es la muerte y el tiempo en sí, como fuentes que permiten poetizar la violencia y las historias narradas en responsos y en retrato del hermano muerto. De este modo, el par, muerte-tiempo, se repiten, son constantes. Más aún, la muerte deshace el tiempo, lo coloca en un estado de finitud, lo aclara y particulariza, como único ejemplo del no rotundo, hace de los días, meses y años en el interior de todo hombre una necesidad de vivirlos. Cuando la muerte se llevó a la bisabuela, la huerta se detuvo, solo el tamarindo se movió para llorar a solas. El abuelo, más corvo que la luna, al ser mordida por el tiempo, pelaba una naranja. En cada gajo se le iba la vida. En suma, en el poema Foto Familiar, Álbum de la Abuela 1982, la muerte se erige con relación a un tiempo determinado. La infancia caducó y el miedo del infante, tatuado entre los ojos, queda expuesto. Antes, en responsos, en la fotografía donde el retrato o el rostro de la abuela se ha perdido, borrado, este suceso del miedo ha perpetrado el corazón del niño al escuchar en la voz del padre que la muerte es el destino de todos los que ahí aparecen. Así, el uso histórico del miedo, indicado en los ojos, eclipsa y sostiene una estructura, la memoria. En la punta del zapato de charol de la abuela, una mariposa negra, con sus limpísimas patas, revoltea su sombra. Mis ojos son el miedo. 34 años después, mis muertos tienen un rostro grabado en la memoria. Evocación de la infancia es, como sección del poemario, la culminación de los recuerdos, el fin de este recuento familiar. Ahora el padre está situado, el infante es recordado ya con una voz adulta, voz que se encuentra en todo el libro, y se distingue una reflexión en la sutileza de uno de los poemas, al advertir que el padre tuvo el pasado más triste de la historia. También evocación es la parte con más hondura y mayor proyección emocional, según lo percibimos. Es el lugar donde se halla uno de los mejores poemas de este recorrido histórico, que concierne a una familia que bien podríamos llamar disfuncional. Asimismo, es el sitio más triste, pues dibuja el hogar y sus desavenencias, y principalmente la violencia ejercida por quien solo es feliz en las ferias
o junto al río de Petalcingo. Y más allá de esto, evocación es el reflejo cotidiano de la coerción en el seno poético del amor, como puede ser la familia enfrentada, transgredida por sí misma. El niño que es recordado en el asiento trasero del coche es el adulto que escribe: yo era un niño con los sueños rotos, con el deseo de tener un padre que lo cargara entre sus brazos, uno que le diera un beso y se sintiera orgulloso, como si de verdad hubiese deseado que naciera. El desgarrador como sí del verso penúltimo nos sitia ante un panorama visiblemente hostil, ante la sólida columna que se yergue entre huesos y carne. Este mismo infante, al recordar al padre, admite que su amor consistía en dejarlo dormir y perderse en el juego, asidero de cierta venencia, bajo el carente afecto paterno. Sin embargo, este niño o el adulto que describe al niño reflexiona, abre aún más el pecho y evoca al padre, reconociéndose en él, sujetándose a lo ineludible de la contingencia, el azar, el sinsentido de la vida. Papá tuvo el pasado más triste de la historia, abandonó los sueños de recorrer el mundo, de ser un renegado montando una bestia enfurecida, a cambio de una familia que le quitaba el sueño. Quizás sea esto de los sueños lo que ocupa con mayor melancolía las evocaciones. Desde la abuela y el abuelo, el hermano, los primos, los otros hermanos, la madre y el padre, enquistados en el tiempo, la muerte y la violencia. Para todos ellos los sueños son ecos posibles en una vida sonora. De tal manera, el poeta, al admitir que el padre abandonó sus sueños de ser otro, está, de algún modo, justificando su comportamiento. Incluso está librándolo de, digamos, una culpa que no le pertenecía, pero que adquirió, sin saberlo, al ser padre y esposo. Esta actitud del autor supone un comportamiento psicológico, una forma de ser que afirma categóricamente la voluntad como expresión de los hechos. Y esto último no debe tomarse a la ligera, pues, como expresa Trujillo, somos pertenencia. Así pues, la bestia endemoniada que cierra los puños y destruye cualquier indicio de ternura, queda absuelta por la escritura, aun cuando, hasta hoy, el poeta sepa por qué la casa tuvo un olor tan triste. Al final, quedan un par de preguntas por meditar. ¿Acaso no es el poeta quien se redime y libera por catarsis a través de la poesía? ¿Esta comprensión hacia el padre no estará más bien vinculada a su presente? Júzguense tales interrogantes, no como un enjuiciamiento al autor, sino como el poder que tienen las palabras para liberarnos de nosotros mismos. En las calles empedradas, el ronquido del coloso avanzaba lento y torpe. Al volante, un rostro desfigurado nos veía. Éramos tan pequeños que no comprendíamos el odio que encerraban sus ojos. Mamá daba la voz de alerta. Corríamos. Mis hermanos, a sus pocos años, avanzaban dando tumbos tras de mí. El árbol en el centro de la casa nos resguardaba. Había días grises que, pese a los duendes que contaba el abuelo, habitaban la huerta. Cruzaba agitado a pedir ayuda. Había otros en que los golpes y el llanto de mamá nos hacían contar números en voz alta. Era un conjuro, el cuento de terror que siempre nos contaba. Muy bien, muchas gracias. Esto fue todo respecto al origen de la poesía, el origen de la poética en tres poetas chiapanecos, Arbey Rivera, Fernando Trejo y César Trujillo. Yo soy Fabián García y los saluda y se despide desde Comitán de Domínguez. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.